Bien. No necesito deciros que estaba súper violento, como se dice ahora, pensando en vosotros, pero es que no me podía levantar, porque estaba hablando la presidenta de FADEMUR, ¿no? Disculpar, en cualquier caso. Bien. Efectivamente, en el día de ayer se cumplieron 100 días desde la toma de posesión el 7 de julio del Gobierno de la Junta de Extremadura, que actualmente yo presido, ¿no? Insistir en los dos objetivos fundamentales que nos marcamos desde el primer momento y que concentraron gran parte de los mensajes, tanto en la investidura como en mi toma de posesión, y es la aspiración de intentar ser útiles a la vida de la gente y al mismo tiempo hacer que Extremadura funcione. ¿Cuál fue la Extremadura que nos encontramos? Y ahí me vais a permitir una brevísima reflexión. La Junta no es solamente una empresa, pero es también una empresa. Tiene ingresos, tiene gastos, tiene contabilidad, tiene balances, tiene presupuestos, tiene déficit, tiene deudas, tiene plazos. Bueno, pues nos encontramos una empresa quebrada. Es decir, Extremadura está en quiebra por la gestión del Gobierno anterior, porque incumple los objetivos de déficit, de deuda, de regla de gasto y de pago a proveedores. No disponíamos de presupuesto para poder pagar la renta básica y hubo que buscarlo. Se había agotado el presupuesto para pagar las facturas de las farmacias. Se presupuestaron 8 meses y se dejaron de presupuestar 4. No se presupuestó la corrección financiera para la política agraria comunitaria, que eran otros 20 millones de euros. Se recibieron requerimientos del Ministerio de Hacienda en marzo, en abril, en mayo y en junio, a los que no se contestó. No se presentó el plan económico financiero como se le había pedido, a pesar de saber que se estaba en quiebra. No había transporte escolar, porque el Gobierno anterior eliminó la gratuidad en la formación profesional y en el bachillerato y además realizó contratos, como le gustaba hacer al señor Monago, de andar por casa, para el resto de las enseñanzas, que fue anulado por los tribunales. Nos encontramos una región sin avión. Nos encontramos una región sin el transporte ferroviario que se había prometido para el 2015. Es decir, una región en quiebra. Pero es que además podíamos haber encontrado una región fuerte, unida. Nos encontramos una región rota. Rotos los puentes de diálogo con los agentes sociales. Rota la interlocución con los ministerios. No lo he dicho, pero lo voy a decir hoy. En el Ministerio de Agricultura no tenían noticias de la mitad de las cosas de las que fuimos a hablar, porque no se hablaba. Se llevaban vendiendo regadíos aquí sin ton ni son desde hacía un montón de tiempo y no se había hablado con quien los tiene que autorizar. En Hacienda no tenían noticias de la firma del acuerdo para la deuda histórica, pero es que en industria no se conocían los proyectos fotovoltaicos. Es decir, no se hablaba ni dentro ni fuera. La relación con el sector cooperativo ya sabéis cómo estaba. Y el diálogo con las fuerzas políticas también. Una región en quiebra y rota. Pero es que además nos encontramos, y probablemente sea lo más complicado de todo, una región sin credibilidad. Porque las otras cosas son asuntos materiales, pero esto tiene mucho que ver con las sensaciones. Después de unas sentencias que supusieron un incremento de los ingresos de casi 300 millones de euros por los depósitos bancarios y el Servicio Extremeño de Salud, después de cerrar las urgencias rurales, después de eliminar el transporte escolar, después de reducir los seguros agrarios, después de quitar una paga extraordinaria a los funcionarios, ¿el resultado final cuál fue? Que incumple todo. Y la región había perdido la credibilidad ante todos los que observan cómo son los comportamientos y la diferencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Porque se utilizó algo que es la mentira, lo cual a quien miente le quita todo el respeto y toda la credibilidad. Por ejemplo, esta es una región donde su presidente puso la primera piedra de una obra tan importante como la plataforma logística de Badajoz, a sabiendas de que tenía menos papeles que una liebre. Se puso para mentir, para engañar, porque no había pasado algo que se le exige a los ciudadanos, que es pasar por la Comisión de Urbanismo. ¿Qué credibilidad va a tener alguien
que incumple las leyes para hacerle cumplir a los ciudadanos las leyes. Y en cuarto lugar, nos encontramos en una región manipulada, con unos medios de comunicación públicos que estaban exclusivamente al servicio de quien gobernaba y donde la palabra libertad la conjugaban los profesionales, pero no sus directivos. Se trataba, por tanto, de actuar sobre la quiebra, sobre la ruptura, sobre la pérdida de credibilidad y, sobre todo, de devolver al centro de la acción pública a las personas, que se empezara a hablar de las personas y no de los políticos, de sus problemas y de sus preocupaciones, y de restaurar la libertad de información en los medios públicos. Bajo tres prioridades: el empleo y la lucha contra la precariedad laboral, la lucha contra la exclusión social y cualquier forma de pobreza y la recuperación de la calidad de los servicios públicos. Para ello, en estos primeros 100 días de Gobierno, nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia que no formaban parte de nuestra hoja de ruta. Hemos tenido, y así se ha hecho, que presentar ante la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y ante el Ministerio de Hacienda el Plan Económico y Financiero, que la comunidad estaba obligada a presentar porque incumplió todo desde hace 6 meses. Este plan se le tenía que haber entregado en mayo, pero no se hizo. Y tuvimos que negociar un nuevo plazo. Y ahora hemos cumplido el compromiso y lo hemos presentado en la fecha establecida, que era la primera quincena de octubre. En apenas unas semanas tuvimos que buscar debajo de las piedras 5 millones de euros para hacer frente al pago de 2.500 rentas básicas que no tenían dotación presupuestaria. Resolvían, firmaban, comunicaban sin que hubiera dinero para pagar. Hemos tenido que agilizar la puesta en marcha de un nuevo concurso para reactivar el transporte aéreo en la región, una medida transitoria hasta que se declare la obligación de servicio público. Ya se ha hecho. Por cierto, me parece simpático que el consejero de los aviones que dejó el aeropuerto sin avión ande ahora dando lecciones a los demás de qué tenemos que hacer con el presupuesto. El consejero que tiene el mérito, no ha habido ningún otro en la historia de Extremadura, consejero de Fomento, que no ha hecho nada. Ha batido el récord. El primer consejero en la historia que no ha hecho nada. Os pido que os sometáis a la consideración de decirme algo que se haya hecho por parte del consejero de Fomento. Algo, una cosa. No ha hecho nada. Por tanto, no está en condiciones de dar lecciones ninguna. Hemos acudido de nuevo a Madrid para resolver ahora ya sí el asunto de la plataforma logística. Es decir, ahora se puede seguir hacia adelante con el proyecto de la plataforma logística porque convertimos las mentiras en verdades. Y donde antes se mentía, se decidió decir la verdad. Y había un problema, es que urbanísticamente no se podía porque la declaración ambiental era negativa. Hemos resuelto, no sin dificultades, el problema del transporte escolar, que era otro de los regalitos que teníamos preparados, o nos tenían preparados cuando llegamos, cuyo concurso anularon los tribunales a través de un acuerdo con las empresas del sector. Hemos anulado el contrato de proveedor único para los comedores del SEPAT, porque los familiares de las personas mayores que están en la residencia se dirigían a nosotros diciendo que sus padres comían mal, porque había familias que les estaban llevando la comida para poder satisfacer a sus necesidades y porque además los proveedores extremeños habían perdido toda la posibilidad de participar en la provisión de la alimentación de los centros. Por todas esas razones tomamos una decisión, que fue la de eliminar el proveedor único. Además, volviendo a contratar a proveedores locales para repartir mejor los recursos públicos. Y por la vía del diálogo, no por la vía de los enfrentamientos, por la vía de las reuniones de trabajo y no de las fotos, hemos logrado que el Ministerio de Agricultura se haya hecho cargo de la mitad de la corrección financiera de los 20 millones de euros. Y además de esto, que han sido medidas de emergencia para combatir la situación que nos habíamos encontrado, hemos puesto en marcha las medidas a las que nos comprometimos con los ciudadanos a través de la Agenda del Cambio. Agenda para una mejor democracia. Hemos dado el impulso para la reforma del Estatuto. Ya está en el Parlamento la propuesta de reforma. Hemos aprobado la propuesta al Gobierno de España para la eliminación de los indultos por causa de enriquecimiento ilícito. Extremadura es la única comunidad autónoma, la única de España, la única, en la que sus miembros del Gobierno son solo miembros del Gobierno. La única
Extremadura es la única de España, digo la única, en la que sus directores generales son solo directores generales. Y es la única en la que sus diputados son incompatibles con la condición de concejal. La única. Evidentemente, del PSOE, SIEX, no del resto de los grupos. La única que se ha autoaplicado una incompatibilidad que no existía. Ha retornado la pluralidad a Canal Extremadura. Voy a decir algo que es así de sencillo. En un mes, en solo un mes, el mes de septiembre, la oposición en Extremadura ha tenido más espacio en Canal Extremadura que yo en 4 años. En solo un mes. Los portavoces parlamentarios han podido comparecer en la televisión extremeña más que yo en 4 años, en solo un mes. Se ha sacado al concurso público para la designación del nuevo director de la CESMA. Se ha aprobado por la Comisión de Expertos los criterios para el reparto de la publicidad institucional, tal como me comprometí. Se ha reducido la estructura del Gobierno. Se han reducido, además, 11 directivos en el SES, porque una mentira 1000 veces repetida no se convierte en verdad. Hay 11 directivos menos de los que había. Con 4 áreas, ahora que hay 8. Se han fusionado empresas públicas. Es la primera vez en España que todos los directores generales han comparecido en el Parlamento de Extremadura para dar cuenta de su currículum y de sus bienes. La primera vez. Es la primera vez que todos los grupos políticos están representados en la mesa del Parlamento. La primera vez. Hemos planificado ya la creación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. En la Agenda para la Igualdad de Oportunidades hemos devuelto los derechos. Para los que dicen que estamos desmontando Extremadura, no, estamos remontando Extremadura, haciendo que Extremadura remonte en derechos. Hemos reabierto las urgencias rurales. Hemos propuesto la comisión parlamentaria para las listas de espera. Hemos ampliado hasta 8,7 millones las ayudas para los libros de texto. Hemos aumentado en 300 profesores la plantilla docente. Hemos impulsado el transporte escolar gratuito para bachillerato y formación profesional. Hemos ampliado la apertura de los comedores escolares a todo el periodo escolar. Hemos iniciado los trabajos para el plan contra el consumo de alcohol por menores. Hemos puesto en marcha los planes de emancipación, formación y prevención de violencia de género, de retorno joven y de empleo para jóvenes. Agenda económica para las personas. Hemos acordado con las diputaciones y con los agentes sociales en el día de ayer el plan de empleo social. Hemos acordado con los autónomos la actualización y mejora del plan de fomento y calidad del autoempleo. Hemos negociado con el Gobierno de España el fondo que nos permitirá el pago a los proveedores y hemos negociado un nuevo confirming para el Servicio Extremeño de Salud, que será el sistema que permita no pagarle a la gente a los 400 días como está ocurriendo ahora. Para reconstruir lo público, estamos ya incorporando la cláusula social a los contratos públicos y a partir del 1 de enero ya se incorporará en todos los que sean licitados. Hemos iniciado las negociaciones para el nuevo contrato de la conciliación de los empleados públicos y hemos tomado decisiones en relación con la mejora de las infraestructuras, tanto lo que respecta a la segunda fase del Hospital de Cáceres como a la decisión de ubicar en su ubicación inicial el Hospital Don Benito Villanueva. Agenda para el campo y las ciudades. Hemos reunido la mesa de la tuberculosis, que ayer tuvo uno de sus primeros frutos. Se permitió la movilización del ganado en Extremadura, cosa que antes no se podía. Y es una noticia magnífica para los ganaderos. Bueno, pues eso no ha sido fruto de la casualidad, ha sido fruto de la unidad. Donde unos sembraban desunión, otros hemos puesto unidad. Donde unos sembraban enfrentamientos, otros hemos puesto diálogo. Donde unos fomentaban división, otros hemos puesto concertación social para Extremadura. Hemos negociado con el Ministerio de Industria la planificación eléctrica y, si bien es verdad que la que ha salido no es de nuestra satisfacción completa, pero hemos podido incorporar varios proyectos que ahora sí van a tener la evacuación correspondiente. Lo que me sorprende es que esto no se hubiera hecho antes, que hayamos tenido que hacerlo in extremis y en la prórroga del partido, 2 semanas antes de que se fuera a aprobar la planificación eléctrica. En la próxima firma, porque ya está acordado y hablado con ellos, se recuperará el modelo de seguros agrarios. Y tal como nos comprometimos,
la convocatoria de los incentivos agroindustriales por 30 millones de euros. En la Agenda para una Extremadura sostenible hemos desarrollado la intermediación en el procedimiento de desahucios, hasta el punto de que no ha desaparecido, pero se han aminorado de manera evidente los desahucios. Han dejado de ser noticias, y si han dejado de ser noticias es porque hay muchísimos menos desahucios de los que antes había. Y puedo asegurar que de aquí a un año no habrá ninguno. De la gente que no puede pagar, ¿eh? De la gente que no puede pagar. Hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que para mí es muy importante para poder financiar con cargo a fondos europeos el plan de rehabilitación de vivienda. Y hemos iniciado, tanto con las diputaciones provinciales como con los ministerios, los trabajos para el plan concertado de infraestructuras. En la Agenda para una Fiscalidad Justa, en el Plan Económico Financiero, avanza ya algunas líneas del nuevo modelo fiscal que, sin duda ninguna, queremos que sea más justo para Extremadura y que permita, al mismo tiempo, dar la respuesta que la sanidad requiere. Es decir, las modificaciones fiscales que se hagan en Extremadura irán todas encaminadas a la sostenibilidad del sistema sanitario. Para poderle mirar a la gente a la cara y no ponerte colorado, tienes que decirle siempre la verdad. Y la verdad es que hay 100.000 personas esperando sin que hubieran sido citadas. Y para resolver eso hace falta recursos económicos. Es decir, estarle diciendo a la gente, como ha hecho el señor Monago y su gobierno, que estaba muy bien lo de rebajar impuestos, pero ocultándole que habían dado la orden en el mes de enero de no meter a nadie en listas de espera para que no se abultara, eso es sencillamente engañar y mentir y faltar al compromiso que tenemos con la ciudadanía. Yo eso nunca lo haré, jamás. Y pondré por encima de cualquier otra consideración los servicios públicos para todos, sobre todo para los que no se lo pueden pagar. Sobre todo para los que no se lo pueden pagar. Agenda para la Cultura, hemos hecho algo tan sencillo como hablar con todo el mundo. Es algo a lo que me comprometí y que es de perogrullo. Hemos hablado con todo el mundo para resituar y, a partir de ahora, establecer prioridades. En la Agenda para la Igualdad, el Consejo de Gobierno es paritario, las estructuras de los cargos de la Junta son paritarias. Creo que ya nadie duda que el Consejo de Gobierno nunca aprobará nada que no sea paritario, después de la decisión la semana pasada de devolverle al Parlamento el órgano de gobierno de la Radio y Televisión Pública, el Consejo de Administración de la CESMA. En la Agenda para el Diálogo, en Cooperación para el Desarrollo, se ha puesto en marcha un proyecto de debate y construcción de las nuevas bases reguladoras de las ayudas. Me he reunido con todos los grupos que tienen representación parlamentaria para acordar la constitución de un grupo de trabajo sobre la financiación autonómica. Lo mismo en materia universitaria. Hemos puesto en marcha ya el amplio proceso de participación que, bajo el lema y la idea de repensar Extremadura, queremos que nos permita realmente plantear el futuro en un horizonte de medio y largo plazo. Y ayer cristalizó la recuperación del diálogo social con la firma de la concertación social en Extremadura. En la Agenda para las Familias, ya se ha iniciado la tramitación de la ley que reformará la renta básica, regulará los mínimos vitales y la emergencia social de la vivienda. En la Agenda para Europa se ha retomado el Plan Portugal como base de las relaciones con el país vecino. Abriremos la acción exterior a todos los agentes y todas las instituciones. Por ejemplo, dentro de 2 semanas, van a ir a Bruselas las plataformas de defensa del Guadiana y de lucha contra el camarote. Para los listos, que son unos listos, dicen, no es que he ido a Bruselas a hablar con no sé quién, he ido a Bruselas a abrir las puertas. He ido a Bruselas a abrir las puertas para que por ellas entren los que tienen que entrar, que son los movimientos sociales, las plataformas. El tiempo de que el único representante que Extremadura tenía en Bruselas era su presidente se terminó. Se terminó. Hay que abrir puertas para que vaya la gente, porque allí está parte de sus decisiones. Allí están parte de sus decisiones. Y si algo he notado en este viaje a Bruselas de esta semana ha sido que Bruselas no es la de hace 4 años. Ahora hay un Parlamento
que tiene una enorme participación y que se le escucha y que decide. Por eso, cuando vayan las plataformas de aquí a Bruselas, será porque habremos abierto puertas para que así sea, cosa que probablemente algunos no lo entiendan. La Oficina de Extremadura en Bruselas va a recuperar como función prioritaria canalizar toda la identificación de programas y proyectos europeos en contacto con la Oficina de Proyectos Europeos. Conclusión, han sido 100 días de trabajo intenso en los que no solo hemos puesto en marcha la agenda del cambio a la que nos comprometimos con los ciudadanos, sino que hemos tenido que hacer frente a muchas urgencias para garantizar el buen funcionamiento de esta región. Quiero recordar, para finalizar, las palabras que pronuncié en el discurso de investidura y que han sido y serán el eje central de nuestra acción política. Los problemas que están ahí fuera son mis problemas. Los ciudadanos acabarán sabiendo que estamos con ellos, a su lado, en su casa, en su parcela, en su pequeño comercio, en la farmacia, en la escuela, en el hospital. Nada ni nadie me va a desfigurar una realidad que conozco y que quiero transformar. En el día de hoy comunicaremos a la Asamblea de Extremadura formalmente lo que ya le hemos comunicado de palabra a los grupos en el día de ayer y a su presidenta, que vamos a presentar los presupuestos del año 2016 dentro de una semana y no en la fecha del 15 de agosto, tal como está establecido. La razón es obvia. El borrador del Plan Económico Financiero que tiene en estos momentos el Ministerio de Hacienda condiciona claramente el presupuesto del año que viene. Que lo acepten o no lo acepten nos permitirá presentar unos presupuestos u otros. Esa es la razón evidente y obvia. No podemos presentar los presupuestos sin saber si va a haber o no va a haber fondo de liquidez autonómico, si va a haber fondo de facilidad financiera o no, si se nos va a permitir la transición suave desde el déficit acumulado al cumplimiento de los objetivos. Obvio. Me he comprometido con los grupos que en cuanto tengamos un borrador lo tendrán, porque sé que no tenemos mayoría absoluta y que hay que llegar a acuerdos, obviamente. Lo que sí quiero, y lo digo bien alto, que serán acuerdos públicos y publicados. No me gusta el modelo Martín Palomino, ese modelo no me gusta. Acordar los presupuestos en el último segundo, dándole una obra que luego no se hace, ese modelo no me gusta. Compromisos públicos y publicados. ¿Preguntas? ¿Sobre esto o sobre lo que queráis? Hola, buenos días. En primer lugar, cuando ha dicho que se presentará el presupuesto en una semana, ¿eso es 7 días? O sea, el día 22... En unas semanas. En unas lo he dicho en semanas. Plural. Vale. Y yo quería decirle, todo esto que se ha dicho aquí son luces. ¿Qué sombra? El incendio de Sierra de Gata, evidentemente es un momento duro de estos 4 meses, de estos 3 meses y medio. La situación a la que nos vimos obligadas por la dimisión de uno de los consejeros, evidentemente, no fue el mejor de los momentos. Y creo que a lo largo de este tiempo hemos hecho no solo lo que nos comprometimos, sino cómo nos comprometimos. Es decir, creo que en política las formas son muy importantes. Y en aspectos puntuales y momentáneos hemos podido fallar en las formas en algunos momentos. Es decir, hemos dado por sabidas cosas, hemos dado por conocidas cosas, hemos podido probablemente anunciar cosas sin que previamente las hubiéramos hablado. Es decir, hemos cometido errores en las formas que estoy convencido que los iremos mejorando, ¿no? Hay muchísima gente nueva que se ha incorporado a la política en nuestra región. Yo siempre hablo de que en la política extremeña ha entrado una generación nueva y esa generación nueva también tiene el derecho a tener su rodaje, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, a nivel nacional, ¿cómo valora que si el PSOE llega a la Moncloa derogue por decreto ley algunos de los aspectos de la reforma laboral del PP, pero no incluya cambios en las indemnizaciones por despido? Yo no conozco todavía en profundidad todo el programa porque supongo que este sábado en el Comité Federal
definitivamente lo aprobaremos y en una conferencia que creo que va a haber a primeros de noviembre, ahora aprobamos las listas. Lo que sí tengo claro es que la reforma laboral es absolutamente injusta. Absolutamente injusta. Porque es la reforma laboral la que ha permitido que España se llene de infraempleo. Es la reforma laboral la que ha permitido que haya gente trabajando los fines de semana en los servicios informativos de Canal Extremadura cobrando 400 euros. Eso, sin la reforma laboral, no hubiera podido ser posible. Es la reforma laboral la que ha permitido que tantas cosas injustas estén ocurriendo aquí. ¿Que lo ideal sería llegar al desideratum? Habrá que negociar, habrá que ver cómo son las mayorías, habrá que ver hasta dónde podemos alcanzar, si tenemos claro las 3 o 4 cosas que no pueden ser. Y esa, desde luego, hay que modificarla y sin duda alguna que lo haremos si formamos gobierno. O mejor dicho, es que no formaremos gobierno si no nos permiten que esas cosas se modifiquen. Es decir, la reforma laboral hay que tumbarla. ¿Para no hacer nada? No, probablemente para hacer cosas que permitan el crecimiento y la riqueza. Pero para llenar España de indignidad, de empleos indignos, no. Porque eso es hacernos trampas en el solitario. Por otro lado, también si el PSOE llega a la Moncloa, ¿cree que deberían hacer recortes para cumplir con el déficit de lo que se hablaba estos días? No, más que recortes. Yo hablo de recortes cuando lo que se quitan son derechos. Ahora, si tú tienes más gastos que ingresos, tienes que hacer ajustes. Si esos ajustes los haces sobre derechos de la gente, son recortes. Por eso el PP le quiso llamar ajustes a lo que realmente eran recortes. Pero yo le he dicho a los presidentes autonómicos el lunes en Madrid que antes de hablar sobre la financiación autonómica tenemos que decidir qué sanidad queremos. Antes de hablar de euros hay que hablar de derechos y contar cuánto cuestan esos derechos. Porque claro, si nosotros decimos que la sanidad, yo lo digo, para mantenerla en los términos de la óptima sanidad, necesita un punto del PIB más del que tenemos ahora. Pues ya sabemos que cuando nos sentemos a negociar el modelo de financiación tiene que venir un punto más del PIB a la sanidad y si no viene tenemos que decir dónde cortamos. Lo que no vale es no hacer nada. Y entonces habrá que hacer, para cumplir los objetivos, ajuste o aumentar los ingresos. Es que el mantra que nos ha metido el PP es como pareciera que no hay más manera de ajustar las cuentas que recortando derechos. Hay otras maneras. Que paguen más los que más tienen. Que paguen más los que más tienen. Que se persiga el fraude. Y cuando todo eso lo hayamos hecho, vemos y hablamos de ajustar. Lo que no puede decir es, no, salen todos al día siguiente de que comentáramos que igual hay que planificar con más tiempo algunas de las tasas o impuestos que tenemos aquí. Salen, no, van a aumentar los impuestos. Pero tendréis cara, por Dios. O sea, los padres de los 100.000 pacientes sin citar van a hablar de impuestos, sin hablar antes de personas. Es decir, los que estaban dejando 610 millones de euros de déficit, ¿tienen legitimidad para hablar de algo? Más preguntas. Por las cuentas autonómicas entiendo que se presentarían antes de que acabe este mes. Esa primera pregunta. Y otra... Probablemente la primera semana de noviembre. Da tiempo a aprobarlo antes de final de año. Y otra pregunta. Esta mañana en Canal Extremadura han entrevistado al que fuera consejero de Economía con el Partido Popular, Antonio Fernández, y entre otras cosas él ha dicho que uno de los motivos que tuvo para marcharse del Ejecutivo anterior fue la gestión que se quería hacer con Caja Rural, y hablaba él de un exceso de interés de entrar en la gestión de la entidad. No sé cómo lo ven ustedes. Ya lo sabíamos. Eso ya sabíamos que había sido una de las razones. Una de las razones. La otra es que sabía lo que iba a ocurrir. Y lo que ocurrió. Que se descontroló las cuentas públicas y hemos acabado siendo la región que peor balance ha presentado al final de la legislatura anterior. Monago será recordado siempre por una cosa. El que más presumió y el que más incumplió. Porque yo le pregunto al resto de presidentes cómo está cada uno, ¿eh? Lo que ha dejado Monago aquí no lo han dejado en otros sitios, ¿eh? Sí, presidente.
Presidente, buenos días. Yo tenía tres preguntitas muy breves. Hay un titular en El País esta mañana, una promesa electoral del Partido Socialista que dice: el PSOE hará un plan de choque para formar a 700.000 jóvenes en paro, en concreto entre 16 y 25 años que no terminaron la ESO. Eso se asemeja un poco a lo que habría el llamado plan de los 1.000 euros. No sé si con esta promesa electoral del PSOE a nivel nacional se replantea usted el llevar a cabo este plan, aunque sea de otra forma completamente diferente en Extremadura. No, yo pagar por un título no. Pagar por un título no. Es un problema de principio. Y luego tengo otras dos preguntas más, presidente. La primera es sobre la firma ayer de la concertación social. Hay dos colectivos que son en concreto los autónomos, en concreto ATA, y los funcionarios, en concreto CESIF, de que se quejan que no estuvieron en esa firma, y que en concreto ATA habla de que no se contó con el 70% del tejido empresarial extremeño en esa concertación social, y le piden que cambie esa forma de diálogo social con el resto de fuerzas sindicales. Y la segunda es sobre los funcionarios de aquí de Mérida, un compromiso que usted adquirió con el alcalde de Mérida, Rodríguez Osuna, para atraer a los funcionarios al centro de la ciudad. Bien, pues el Consejo en concreto que se lleva a cabo eso en la Junta dice que todavía no ha recibido ninguna noticia por parte de la Presidencia. Pues estamos trabajando en cómo hacerlo en función de las disponibilidades del conjunto de los locales. Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para cederle a algunos de los locales, y los cambios los haremos a final de año. Pero yo no, respecto a lo que ATA tenga, mira, el gran cambio de la legislatura pasada a esta es que aquí no se le falta el respeto a las organizaciones que te critican. Es decir, están en su perfecto derecho. ATA piensa eso, yo lo respeto. Sabe que hemos estado reunidos hace unas semanas con los autónomos, saben lo que hemos quedado, que es sentarnos con ellos a negociar el plan de fomento y mejora del autoempleo. Y por ahí vamos a seguir trabajando. Y tienen toda la libertad para poderme criticar, que eso no conllevará ni siquiera una mirada displicente, todo lo contrario. Mi mayor respeto por quien critica a quien gobierna, que forma parte del ADN de la democracia. Y en el caso de CESIF, tendrá ocasión en la mesa de la función pública, en las mesas en las que está presente, la posibilidad de participar en ese ámbito. El día que se cumpla con la ley, que significa que a nivel nacional tengan más del 10% de representación global, estarán firmando acuerdos como este. Nada más me gustaría que así fuera, pero para hacerlo tenemos que cumplir la ley. Pero le digo igual, ¿qué voy a decir yo de CESIF? Es un sindicato fundamental para articular la sociedad, fundamental, pero es que la ley dice que hay que tener más del 10% en el total nacional. Presidente, ha hecho referencia al inicio de la tramitación de la ley que reformará la renta básica, y Podemos ha anunciado hace unas horas que no va a apoyar precisamente ese decreto ley de medidas urgentes que ustedes van a presentar, y que ellos van a presentar otra iniciativa. Entonces me gustaría que nos valorara esa opinión que acabamos de conocer a lo largo de esta mañana. No, ya hablaremos en el Parlamento sobre los textos concretos, ¿no? Ya hablaremos cuando lo presentemos nosotros, a ver qué posición toman, lo que ellos presenten, a ver qué posición se toma. Yo le he trasladado lo siguiente. Yo me he comprometido a que ellos tengan los textos legales antes de ser enviados al Parlamento. Pero eso tiene que ser y viceversa, ¿no? O sea, bueno sería que las cosas las habláramos, porque se gobierna desde los gobiernos. Se gobierna desde los gobiernos. Tú puedes condicionar la acción de gobierno, perfecto, pero no puedes sustituir al gobierno. Entonces yo soy consciente que no tenemos mayoría y por tanto que hay que hablar mucho y hay que dialogar mucho. Y luego en el Parlamento, pues cada uno que decida y vote lo que estime oportuno, ¿no? Yo tengo muy claro que me comprometí a que estuvieran todos los grupos en la mesa, que la participación sea absoluta, que no sea una noticia el que nos veamos, que no sea una noticia el que hablemos. Y así lo vamos a hacer. ¿Más preguntas? A partir de dentro de un rato estará colgado en la página web w3vecextremaduracumple.es
el grado de cumplimiento de las medidas, en porcentaje, en qué se basa esa afirmación, qué documentos sustentan esa valoración, para que la gente pueda opinar con absoluta tranquilidad. Porque, y con esto termino, aunque solo hubiera sido para que en Extremadura se acabara con la impostura, con la prepotencia y con las mentiras, estos 100 días hubieran merecido la pena. Muchas gracias.